y ya se encuentra con nosotros. Michael, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Alberto, Ernesto. Pues buenos Buenos días, días. Michael. Pues está usted viendo precisamente en pantalla el encabezado del artículo de Michael, que es "No vivimos una crisis migratoria, sino de solidaridad". No sé, Michael, además, si estabas escuchando la mañanera, si estabas escuchando al presidente López Obrador hablando sobre los haitianos que llegaron a México, y le respondía incluso a Lorenzo Meyer alguna crítica que hizo sobre pues la situación con los migrantes, en la cual Lorenzo Meyer en un tuit pues comentaba, pues por un lado se les manda ayuda humanitaria y por el otro lado cuando llegan a México se les reprime. Y señalaba el presidente que ese tuit de Lorenzo decía qué presiones debe estar recibiendo el presidente López Obrador de los Estados Unidos, a lo que el presidente López Obrador dijo: no recibimos ningún tipo de presión. Finalmente, el presidente pues dice: no estamos reprimiendo a los haitianos, casi lo planteó como un caso aislado, pero todo este debate de que se ha hablado de la crisis de los migrantes, pues en tu artículo que escribes, Michael, pues dices, bueno, no vivimos una crisis migratoria, sino de solidaridad, y esto es también por la reacción pues de la sociedad civil, no solamente de autoridades mexicanas o de ambos. ¿Qué decir, Michael? ¿Qué nos cuentas en tu artículo que estás publicando el día de ayer y hoy que tenemos ahí en Rompeviento TV? Gracias, Ernesto. Sí, estaba escuchando esta última parte de la conferencia mañanera al presidente y bueno, lo que dice no, ya lo ha dicho en otras ocasiones. A ver, yo quisiera empezar diciendo que no podemos tener una actitud defensiva ante los migrantes. Lo primero que tenemos que tener es un poco de empatía con respecto a las razones que les hacen migrar. Durante mucho tiempo, las razones económicas no se consideraban suficientes como para poder admitir el flujo migratorio, ¿no? Situaciones de extrema pobreza y demás. Pero hoy en día, estos países y las nacionalidades que estamos recibiendo vienen de situaciones de mucho riesgo. Pues, ahora es Haití, pero pues también es Honduras, es Guatemala y es gente que en muchos casos está tratando de salvar su vida. Eh, yo creo que incluso en términos de extrema pobreza, tenemos que establecer políticas de derechos humanos que permitan acoger digamos, y dar oportunidades a los migrantes, incluso diría yo, para que no tengan que ir hasta Estados Unidos, ¿no? Si lo quieren hacer está bien, ¿no? Pero en realidad lo que estamos haciendo es una contención, el presidente lo volvió a repetir ahora mismo, ¿no? Los estamos deteniendo para protegerlos. Eso es un paternalismo inaceptable, ¿no? Nadie puede ser, nadie eh, que no quiera ser rescatado puede ser rescatado, ¿no? Entonces se tienen que poner las condiciones, sí, para que haya un paso ordenado, eh, pero esas condiciones tienen que ser siempre con respeto a los derechos humanos de toda persona, independientemente de su condición, incluyendo la migrante. Estamos en una situación en donde el gobierno ha sido incapaz de ordenar este flujo y entonces las personas están huyendo, les están rehuyendo, les tienen temor y ahí ya perdimos, porque la respuesta es detenerlos contra su voluntad de manera masiva. Se están generando estas situaciones inaceptables de detenciones, de maltrato, de golpes, incluso de deportaciones injustificadas, poniendo en riesgo la vida de esta gente, eh, que es, bueno, es una flagrante violación a derechos humanos, ¿no? Y lo peor de todo, quiero decir, es que esta actitud
lo que está haciendo es exactamente lo contrario que dice el presidente de lo que los quiere proteger. Los está arrojando ya no en la frontera norte, sino desde la frontera sur a los brazos del crimen organizado, ¿no? Porque entonces, si no es el gobierno mexicano el que los va a apoyar, entonces se van a ir y buscar a los grupos de trata de migrantes que sí les ayuden a conseguir su propósito. Eso los está poniendo en un en un mayor riesgo, ¿no? Entonces, no basta con decir que no se violan derechos humanos, hay que generar las condiciones para que los derechos humanos puedan ser disfrutables y protegidos incluso de terceros como es el crimen organizado. En el artículo que publicas, Michael, tú mencionas que lo que se ha visto en estos últimos días en la frontera sur de México parece una política deliberada de contención del flujo migratorio hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y en realidad, pues así lo es, incluso hasta una acción confesa. El mismo presidente López Obrador el 31 de agosto dijo que la decisión es contener lo más que se pueda a los migrantes en el sur-sureste con el argumento, como tú bien recuerdas, de protegerlos de las bandas de delincuencia organizada y de las posibles extorsiones, asesinatos, secuestros que existen a lo largo del territorio nacional y particularmente en la zona del noreste. Y mencionas varias paradojas, incongruencias. Me quiero detener en una de ellas que me parece que es importante porque más allá del discurso que puede resultar inclusive contradictorio de querer proteger a los derechos de los migrantes, protegerles en su vida y los tienes encerrados, prácticamente encapsulados en una estrategia muy militarizada de que no se muevan ni quédense allí en una zona donde no tienen acceso a atención sanitaria, empleos, ni tampoco eventualmente recursos económicos ni seguridad. Pues al mismo tiempo que se tiene esta contradicción, no hay hasta ahora, y esta es alguna herencia de gobiernos anteriores, Michael, no hay hasta ahora una estrategia muy clara y contundente para atacar las redes de esclavitud sexual laboral, de trata de personas, que son las que de una u otra forma han empujado, inclusive en algún momento organizado algunas caravanas en años pasados. No lo vemos por ahí y no sé si esto sea una consecuencia de tomar una decisión simple y sencilla de fuera máscaras, como bien dice el presidente, y aquí no pasan, pero hasta allí nada más, o efectivamente la corrupción en el Instituto Nacional de Migración es tal que impide hacer cualquier acción, cualquier investigación, pesquisa sobre este tema. ¿Cuál es tu balance, Michael? Sí, puede ser. Digo, lo volví a repetir hoy, ¿no? Si es una actitud confesa. A ver, no se puede, lo voy a decir así, no se puede criminalizar al migrante como una manera de evitar el crimen de los organizados, ¿no? De las bandas, ¿no? Es tanto como, a mí me parece esta lógica es muy semejante, de repente, perdón que lo diga así, al tema del aborto, ¿no? Es decir, no se va a acabar el problema de los abortos penalizándolos, ¿no? Tenemos que mirar un poquito más allá. Y al revés, penalizando, lo único que haces es agravar el problema, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es decir, si el crimen organizado en México, pues una de sus líneas es el tráfico de migrantes, la trata de migrantes. Y esto es transnacional. Yo creo que hay dos condiciones que no se reúnen para poder acabar con estas bandas criminales. Una es generar política pública, que es lo que explico ahí un poco ahí en el artículo, que les quite la oportunidad del crimen. Y lo que estoy diciendo es justamente la contención de los migrantes, retenerlos contra su voluntad de esta manera, lo que está generando es lanzarlos hacia el crimen. Es decir, están incentivando que estas redes criminales pues generen ganancias. Entonces, justamente les estamos alimentando ese crimen.
de paso digo, Estados Unidos está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Cada vez que hace más difícil el paso hacia Estados Unidos por lugares inhóspitos, lo único que está haciendo es alimentando al crimen organizado y a los polleros, ¿no? Y la otra condición es, y bueno, y ese tipo de políticas debería reducir incluso la oportunidad de la corrupción por parte de agentes de migración. Es una política con perspectiva de derechos humanos, pero además con una perspectiva de que se puedan ejercer y disfrutar esos derechos y reducir la oportunidad del crimen. Eso necesita una lógica de diseño que no puede ser, como bien dices, Alberto, militar. Y la segunda característica que tampoco tenemos es la investigación de quiénes se benefician de esto. Evidentemente hay un beneficio por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración de toda la vida. O sea, esta situación, como bien señalas, no es de ahora. Es decir, la lógica de contención, la corrupción, la trata incluso, ha tenido la participación de agentes de migración de siempre, de siempre. Yo recuerdo que quienes controlaban los antros de prostitución en Huixtla eran agentes del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Literalmente. Y la gente lo sabe en esas regiones, ¿no? Entonces, tampoco hay bueno, ya lo hemos dicho muchas veces por parte de la Fiscalía General de la República, esta capacidad de tener una inteligencia suficiente como para poder desmantelar, inteligencia militar penal para poder desmantelar estos grupos criminales, ¿no? Ya. Michael Chamberlain, pues sabemos, son las 9:29, sabemos que tienes ya ahorita una cita a las 9:30, así que pues te queremos agradecer, Michael, que nos hayas tomado la llamada. Es un tema que va a dar para mucho, así que lo seguiremos abordando, Michael. Hay varios ángulos que estás planteando también dentro del artículo, que le invitamos a la audiencia que se asome a leer este artículo. Habla también Michael de la fuerza de tarea Alfa, por ejemplo, y muchas otras situaciones que han complejizado muchísimo la situación migratoria en otros países de Centroamérica y de México en su frontera con los Estados Unidos. Michael, muchas gracias por tomarnos la llamada. Seguimos en comunicación. Muchas gracias. Un datito más, Ernesto. Sí. Con esta respuesta que le da Lorenzo Meyer, sí, tengo que decir que me sorprende un poco, porque yo soy de los que creen que esto solamente se puede entender desde una perspectiva internacional, es decir, de presión de Estados Unidos hacia México con respecto al tema migratorio. Sí, yo casi con la respuesta del presidente, pues yo mejor me hubiera brincado el tuit, ¿no? de Lorenzo, no sé, ¿no? Dice que esto es así. Es que se nos está perdiendo tu audio, Michael. Porque era totalmente contraria, ¿no? Michael, te estamos perdiendo y no escuchamos lo que dijiste ahorita de la respuesta de Andrés Manuel a Lorenzo Meyer. Perdón, es que digo, si no es por presión de Estados Unidos, entonces yo ya no, que era lo que más o menos explicaba por qué había cambiado su política con la que inició su sexenio con respecto al tema migratorio, que estaba dando cauces para el ordenamiento, ¿no? Y incluso estaba pudiendo generar acciones con ACNUR, por ejemplo, para que se pudieran establecer migrantes en diferentes ciudades del país. Este cambio de política no la entiendo si no es por la presión de Estados Unidos. Y si el presidente dice que no es por la presión de Estados Unidos, entonces, ¿por qué es? ¿Dónde estuvo el cambio? Me parece que una política que estaba siendo correcta en términos de derechos humanos, hoy está siendo muy equivocada y no sabemos por qué, ¿no? Pues sí. Es una situación que seguiremos abordando, Michael. De hecho, en algún momento comentaba hace algunos ayeres de alguna charla informal que tenía con algunos
funcionarios de Naciones Unidas acá en México, y nos decían que desde pues la política, la presión que hizo el entonces presidente Donald Trump sobre la aplicación de aranceles a México, y que ahí se modificó la política migratoria del presidente López Obrador, nos decían que en el momento en que Marcelo Ebrard tomó el control del Instituto Nacional de Migración, en ese momento toda la relación que teníamos desde Naciones Unidas con el gobierno en lo que toca a políticas migratorias cambió y se endureció de una manera pues tremenda. En fin, pues son ángulos y informaciones y datos que seguiremos pues cubriendo, Michael. Por lo pronto, pues gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, buen día. Hasta pronto. Hasta luego, suerte.